Señor, pero hay algo que sabemos, que eres soberano, que tienes todo bajo control y que nada, Señor, absolutamente nada se escapa de tus manos, y esa es nuestra confianza. Así que, Padre, te pedimos que nos ayudes a actuar para tu gloria en medio de estos momentos difíciles que a veces son las mejores oportunidades para compartir tu santo y glorioso evangelio. Ahora, Padre, vamos a compartir tu palabra, vamos a leer tu palabra, vamos a reflexionar en tu palabra, y te pido, Señor, que me ayudes a compartirla con mis hermanos con fidelidad, que sea fiel al texto, que pueda explicarlo, Señor, y aplicarlo a nuestras vidas de una manera correcta, sin salirme de contexto, Padre, y que a través de tu palabra hables a nuestros corazones, a cada persona allí en sus hogares, hables a nuestras vidas, hables a nuestra mente, hables a lo más profundo de nuestro ser, y que lo que hoy aprendamos, Señor, que lo que hoy veamos en las Escrituras lo podamos aplicar a nuestro día a día. Gracias, Padre, por tu amor y misericordia. Gracias por tu evangelio. Gracias por Jesucristo. Gracias por la salvación que nos has regalado. Gracias por todo. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Vamos entonces, hermanos, a compartir las Escrituras, y allí en sus casas les invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Habacuc y el capítulo 1. Les doy unos segundos, un minuto, para que puedan también estar viendo el libro de Habacuc y el capítulo 1. Aquellos hermanos de Caminando por Fe que están conectados, les mando un fuerte abrazo. Tenía tantas ganas de llegar para estar con ustedes en nuestra iglesia, y miren lo que ha pasado. El Señor quiere que estemos un poquito distanciados este tiempo, es lo que tenemos que vivir, pero ya tengo ganas de encontrarme con ustedes. Si son de Caminando por Fe, me gustaría también que dejaran su saludo. Me gusta saber que están ahí del otro lado. Ya veo algunos conectados y me alegra saber que estamos juntos a pesar de las circunstancias. Así que vayan buscando Habacuc y el capítulo 1. ¿Están ahí? Vamos a hacer la lectura. Dice así la palabra del Señor. Lo vamos a leer entero, los 17 versículos. Y dice así la palabra de Dios. Profecía que tuvo en visión el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí. Hay rencilla y surge discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, pues el impío asedia al justo. Por eso sale pervertida la justicia. Mirad entre las naciones, observad, asombraos, admiraos, porque haré una obra en vuestros días que no creeríais si se os contara. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. Imponente y temible es, de él mismo proceden su justicia y su grandeza. Sus caballos son más veloces que leopardos, y más astutos que lobos al anochecer. Al galope vienen sus jinetes vienen de lejos, vuelan como águila que se precipita a devorar. Vienen todos ellos para hacer violencia, su horda de rostros avanza, recoge cautivos como arena. Se mofa de los reyes, y los gobernantes le son motivo de risa. Se ríe de toda fortaleza, amontona escombros para tomarla. Entonces pasará como el viento y seguirá, y se le tendrá por culpable, porque hace de su poder su Dios. ¿No eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Señor, para juicio lo has puesto tú, oh roca, lo has establecido para corrección. Lo has establecido para corrección. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y callas cuando el impío traga al que es más justo que él? ¿Por qué has hecho a los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen jefe? A todos los saca con anzuelo el pueblo invasor, los arrastra con su red y los junta en su malla. Por eso se alegra y se regocija, por eso ofrece sacrificio a su red y quema incienso a su malla, pues gracias a ellas su pesca es abundante y suculenta su comida. ¿Vaciará pues su red y seguirá matando sin piedad a las naciones? Mira la pregunta del final, el versículo 17. Mira la pregunta del final que hace Habacuc. ¿Vaciará pues su red y seguirá matando sin piedad a las naciones?
Hermanos, antes de entrar en este texto, es amplio, pero lo que quiero enseñar son 2 o 3 cosas que tenemos que aplicar a nuestras vidas, sobre todo en el momento en el que estamos viviendo, porque no es la única vez que esto ha pasado. Tenemos que tener en cuenta que el tema del coronavirus, que ahora asusta a tantas personas, no es la primera infección o pandemia o virus o como lo quieran llamar ustedes que ha asediado a este mundo. Muchas personas están mirando el coronavirus como si fuera la señal de que mañana Jesús va a volver. Pero cuando nosotros miramos la Escritura, vemos que tanto guerras, rumores de guerras, como enfermedades y cosas similares han ido aconteciendo desde la marcha de Jesús. Desde que Jesús asciende en gloria, empiezan a pasar esas cosas a lo largo de la historia que sí, se han ido intensificando con el paso del tiempo. Pero esta no es la primera enfermedad que asedia al mundo, ni será, creo, que a lo mejor la última, solo Dios lo sabe. Pero son muchas las cosas que hemos vivido a lo largo del tiempo en el que el pueblo de Dios parece percibir en algunos momentos que el Señor pierde las cosas de control. Cuando nosotros leemos el libro de Habacuc nos damos cuenta de una cosa. Nos damos cuenta de la situación que se está viviendo en ese preciso instante. El pueblo de Dios, Judá concretamente, había dado la espalda al Señor. Se había sumergido en una profunda idolatría. Había llegado a ser un pueblo muy violento, había mucha muerte, maldad y violencia en medio de la sociedad. Un pueblo que había dado completamente la espalda al Señor y se había ido tras dioses ajenos, tras dioses paganos, cayendo en idolatría, y donde la obediencia a la ley de Dios se había completamente abandonado y el pueblo se había sumergido en maldad. Y la moral de Dios que había establecido se había disipado y el pueblo había empezado a caer en una inmoralidad tremenda. Vemos el pueblo de Dios desobedeciendo al Señor y el Señor usando a los caldeos como disciplina o castigo o como vara contra su propio pueblo. En ese momento es cuando encontramos las palabras de Habacuc, que está viendo al pueblo caldeo asediando al pueblo de Dios y sabiendo que lo va a arrollar, que lo va a llevar cautivo y que lo va a castigar y que lo que está por suceder y está sucediendo es muy duro. Nosotros nos encontramos con un profeta, en este caso Habacuc, que tiene la mirada puesta en 3 direcciones. En primer lugar, nosotros podemos ver cómo Habacuc está viendo el pueblo que los asedia. Habacuc está viendo las fronteras del pueblo de Dios, las fronteras de Judá, y viendo cómo los caldeos se están estableciendo con todo su poder militar y están dispuestos a arrasar con el pueblo de Dios, a arrasar con Judá. Ven cómo los caldeos están alrededor, caballos, jinetes, soldados, toda su armadura, todo su armamento, y cómo ya habían atravesado varias otras naciones que habían llevado a la ruina, las habían quemado, habían llevado al pueblo cautivo, asesinado multitudes de personas y que ahora están a la entrada del pueblo de Dios y están dando su próximo paso en el que van a conquistar esa nación. Y Habacuc ve que los enemigos feroces, fuertes, están inminentemente llegando al pueblo de Dios donde van a arrasar absolutamente con todo. Por otro lado, Habacuc gira la mirada y encuentra al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios que en lugar de ser un pueblo que estaba en obediencia, que estaba buscando al Señor, es un pueblo que se había rebelado contra Dios. Un pueblo que había abandonado al Señor, un pueblo que se había sumergido en la idolatría, en muchos otros pecados, en violencia, en inmoralidad. Un pueblo que había dejado la ley de Dios de lado y que ahora estaba dado a las pasiones, al paganismo y a tantas otras cosas. Habacuc mira por un lado al enemigo llegando, que va a invadir la nación. Al otro lado ve a la nación completamente alejada del Señor. Pero en tercer lugar encontramos a Habacuc con los ojos puestos en una persona, en el Señor Todopoderoso. Habacuc levanta los ojos y después de mirar tanto a los enemigos como al pueblo, Habacuc mira al Señor y es ahí donde Habacuc empieza a entonar estas palabras, donde Habacuc empieza a hablar, donde Habacuc empieza a clamar, donde Habacuc empieza a orar y nos encontramos con esta situación. El título que le he querido poner a esta reflexión es soberanía o descontrol. Porque algo que hemos hablado siempre es la soberanía de Dios y algo que a veces parece que pasa es que Dios no muestra o no es visible esa soberanía porque muchos creen que Dios está ausente o Dios no está haciendo nada o Dios está perdiendo el control cuando las cosas empiezan a ir aparentemente mal. Entonces vamos a analizar el pasaje para traer algunas enseñanzas a nuestra vida.
La primera cosa de la que quiero hablar es la siguiente. Los caminos de Dios muchas veces son misteriosos para nosotros. Los caminos del Señor muchas veces son misteriosos para nosotros. Del versículo 2 al versículo 4 vemos a Habacuc notando a Dios inactivo. Vamos a leerlo. Dice así: ¿Hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? Clamaré a ti violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y me haces mirar la opresión? La destrucción y la violencia están delante de mí, y hay rencilla y surge discordia. Por eso no se cumple la ley y nunca prevalece la justicia, pues el impío asedia al justo, por eso sale pervertida la justicia. ¿Ves la expresión de Habacuc? Es una expresión que ha aparecido más veces. ¿Hasta cuándo, Señor? Cuando nosotros leemos los salmos, vemos también esa expresión constantemente en varios salmos. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? Mira lo que dice: ¿hasta cuándo, Señor, clamaré y no escucharás? Habacuc está expresando de alguna cierta forma que él está orando, que él está clamando, que él está suplicando al Señor y que parece que el Señor no lo está escuchando. Que parece que el Señor no está atendiendo su clamor, que parece que el Señor no está mirando la aflicción de su pueblo. Y esa es una de las cosas que muchas veces preguntamos a Dios: ¿por qué, Señor? ¿Por qué Dios permitió el alzamiento del pueblo comunista en 1917 sabiendo que sería uno de los mayores pueblos contrario a los cristianos, que más cristianos acabaría asesinando? ¿Por qué Dios permite las guerras mundiales que hemos vivido a lo largo de la historia? ¿Por qué Dios permite una guerra tan sangrienta entre judíos y palestinos? ¿Por qué Dios permitió un exterminio tan grande de judíos de las manos del pueblo alemán liderado por Hitler? ¿Por qué Dios permite la tan rápida expansión de un virus que es altamente letal principalmente para niños y para ancianos y que está teniendo al mundo en jaque de tal manera? ¿O por qué Dios permite que hayan violaciones? ¿O por qué Dios permite que en lugares haya guerras y que mueran niños pequeños de 5 o 6 años? ¿O por qué Dios permite que enfermedades como el cáncer llegue a niños? O ver niños con 3 años y padeciendo leucemia, cáncer en la sangre. ¿Por qué Dios permite que la teología liberal arrase en medio de la iglesia y la iglesia se vaya pervirtiendo hasta el punto de llegar hoy a ser una iglesia completamente alejada de la verdad y del evangelio? ¿Por qué Dios permite la guerra vivida y la inversión de los valores morales en el tiempo de Habacuc? ¿Por qué Dios permite que el pueblo enemigo llegue al territorio del pueblo de Dios, invada esa nación, que lo queme todo, que se lleve los alimentos, que lleve cautivo a las personas? Y eso es algo que muchas veces vivimos en la historia. Personas que miran al cielo y le gritan a Dios: ¿por qué? ¿Por qué? Personas que claman al Señor en medio de situaciones difíciles y también le dicen al Señor: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo clamaré y no escucharás? ¿Hasta cuándo clamaré y no responderás? ¿Hasta cuándo clamaré y no prestarás atención? ¿Hasta cuándo clamaré y no harás nada? Y algo de lo que vemos en este texto con Habacuc diciendo: Señor, ¿hasta cuándo, oh Señor, pediré ayuda y no escucharás? ¿Hasta cuándo, Señor, clamaré violencia y no salvarás? ¿Hasta cuándo, Señor, verás al impío haciendo esto y dejarás que la justicia se pervierta? ¿Hasta cuándo, Señor? Esa palabra no es solo Habacuc el que lo hace, no es solo los salmistas los que lo hacen, sino a lo largo de la historia, el mundo y muchas veces los creyentes llegamos al punto de decir: Señor, ¿hasta cuándo? Una de las cosas que vemos en este punto es que a veces da la sensación de que Dios está sin hacer nada, de que Dios escucha nuestro clamor y no hace caso, de que Dios parece que ha abandonado al pueblo, se ha alejado y lo ha dejado a la deriva. ¿Te acuerdas, hermano, cuando el Señor estaba en el barco y llega una tempestad y parece que los discípulos por momento parece que Dios quiere dejarlos morir porque no hace nada para impedirlo, se queda ahí dormido sin hacer nada, mientras los discípulos parece que se están ahogando? Hermano, muchas veces en la vida da la sensación de que el Señor está inactivo. Muchas veces en la vida da la sensación de que el Señor no nos escucha. Muchas veces en la vida da la sensación de que el Señor nos ha dado la espalda y está permitiendo cosas que no nos agradan, que no son buenas, incluso cosas que van contra Él y contra sus valores, y que el pueblo clama y el Señor no hace nada. Pero hay algo que debemos tener en cuenta: Dios está ahí. Dios no se ha ido, Dios no se ha marchado, Dios no ha cortado su brazo, Dios no ha dejado de escuchar a su pueblo. Solo que a veces Dios trabaja de alguna forma y Dios tiene algunos planes que no logramos entender.
que Dios a veces permite que pasen cosas que nosotros no comprendemos. Y hermano, les digo más, no somos nadie para recriminar a Dios por qué hace las cosas. O no somos nadie para recriminar a Dios por qué de cierta forma hace las cosas. No somos nadie para contender con Dios. No somos nadie para decirle a Dios por qué. Porque cuando le decimos a Dios por qué, lo que automáticamente le estamos diciendo al Señor es, Señor, yo lo haría mejor. Si yo fuera Dios, yo no dejaría que este virus avanzara. Si yo fuera Dios, no permitiría que este virus siguiera expandiéndose. Si yo fuera Dios, no permitiría que los niños fueran violados. Si yo fuera Dios, no permitiría que el cáncer llegara a personas buenas. A pesar de que no hay nadie bueno, ni siquiera uno, solamente el Señor. Entonces, hermano, lo que yo tengo que decirte en esta mañana y lo que quiero compartirte es que a veces parece que el Señor no está presente, que a veces parece que el Señor no está actuando, que a veces parece que el Señor no está obrando, pero en su plan el Señor está llevando las cosas como a Él le place. Que las cosas parezcan descontroladas no es que las cosas estén descontroladas. Dios está sentado en su trono y tiene todo bajo control. Y a veces, como ahora veremos en este segundo punto, Dios hace las cosas de una manera que no nos agradan. Y la manera de trabajar de Dios no es la nuestra. Los caminos de Dios no son los nuestros. Los pensamientos de Dios no son los nuestros. Dios no es un hombre. Y no podemos intentar con una mente humana ilimitada querer entender completamente todo lo que Dios hace. Debemos creer y confiar. Debemos tener fe y saber que a pesar de que todo parezca descontrolado, el Señor tiene todo bajo control. No cae un pelo de nuestra cabeza sin que Dios lo sepa. Dios sabe cada granito de arena que hay en la playa, cada litro de agua que hay en el mar. No cae una hoja de un árbol sin que Dios lo sepa. No pasa nada, absolutamente nada en nuestro planeta y en esta tierra que el Señor creó que se escape de su control. Dios es soberano, hermano. Grábate eso en el corazón. Dios es soberano cuando todo parece controlado y Dios es soberano cuando todo parece descontrolado. Dios es soberano cuando hay salud y Dios es soberano en medio de la enfermedad. Dios es soberano en medio de la abundancia y Dios es soberano en medio de la escasez. Dios es soberano cuando las cosas son agradables y Dios es soberano cuando las cosas son desagradables. Dios es soberano en medio de paz y Dios es soberano en tiempos de guerra. Dios es soberano en tiempos de salud y Dios es soberano en tiempos de virus. En tiempos como los de ahora y en tiempos como los que vivimos, Dios está en su trono y tiene todo bajo control. Dios tiene bajo control lo que está pasando también aquí ahora en este mundo. Lo que está pasando con el coronavirus. Dios tiene bajo control lo que estaba sucediendo en los tiempos de Samuel y Dios tiene bajo control en los tiempos de Habacuc, y Dios tiene bajo control lo que está pasando en nuestros tiempos. Pero muchas veces parece que Dios está inactivo y llegamos al punto de decir, Señor, ¿hasta cuándo? Sobre todo cuando algo nos aflige personalmente. Pero hermano, aunque estés pasando momentos difíciles, aunque estés pasando por momentos duros, recuerda, Dios está ahí, Dios te sigue escuchando, Dios sigue atendiendo tus oraciones y Dios sigue controlando todas las cosas. Dios no nos ignora, Dios no nos deja en el olvido, Dios no nos deja abandonados. Solamente que Dios a veces tiene formas de trabajar que nosotros no comprendemos. En segundo lugar, hemos hablado de que Dios a veces parece inactivo. Pero en segundo lugar, también vemos que a veces la providencia de Dios es inesperada, es extraña para nosotros. Llega de maneras que no esperamos y de formas que no esperamos. Miren el versículo 5 y el versículo 6. Mirad entre las naciones, observad, asombraos, admiraos, porque haré una obra en vuestros días que no creeríais si se os contara. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, pueblo feroz e impetuoso, que marcha por la anchura de la tierra para apoderarse de moradas ajenas. El Señor le está diciendo a Habacuc que la invasión no es fruto de la casualidad, que nada se le ha escapado de las manos, sino que la invasión que está sucediendo es fruto de su propia mano, es fruto de su plan, es fruto de su propia obra.
El Señor a veces responde a nuestras oraciones de formas que no comprendemos. Nos encantaría que el Señor respondiera siempre de la manera que nos agrada o que nos parece más correcta, pero el Señor a veces responde de formas que no es la que nosotros esperamos. Pero hay algo que Dios está diciendo, que algo está dejando claro, es que todo tiene en control el Señor. Es que todo lo que está pasando está dirigido por la mano de Dios. En el 6 dice, he aquí yo levanto a los caldeos. Yo levanto a los caldeos. El Señor está diciendo, yo estoy usando a los caldeos. Yo estoy usando al pueblo enemigo. Alguien dijo una vez que la manera como Dios castiga a una nación es dándole políticos corruptos. Muchas veces el Señor pone malos gobernantes para castigar a una nación por su pecado. Y lo ha hecho a lo largo de la historia. Y en este momento nosotros estamos viendo que el Señor dice, yo levanto a los caldeos. ¿Te gustaría o te parecería a tu corazón humano el hecho de pensar que puede ser que Dios haya usado incluso alguna dictadura? ¿Que el Señor haya usado incluso algún gobernante malvado? ¿Que el Señor haya usado incluso a algún pueblo contrario al Señor, incluso pagano, politeísta, alejado del Señor para sus propios fines? Hermanos, el Señor está diciendo que Él está usando a los caldeos para tratar con su pueblo. El Señor está diciendo que está usando a un pueblo pagano, a un pueblo malvado, a un pueblo rebelde, contrario a Dios, para sus propios fines. El Señor usó a los enemigos de Cristo, a los fariseos, incluso usó a los romanos para cumplir sus fines en la obra redentora que llevó a cabo a través de Jesucristo. Hay algo que el Señor deja claro. A veces hago las cosas de una manera que no entendéis. A veces hago las cosas de una manera que vosotros no haríais. Pero yo soy Dios. Yo soy Dios. Y todo lo que hago es perfecto. Y todo lo que hago es perfecto. El Señor está diciendo, no se me han escapado los caldeos de mi mano. Los caldeos no son más fuertes que yo. Los caldeos no son gente que no consigo controlar. El Señor está diciendo, yo levanto a los caldeos. Yo estoy usando esa nación pagana. Yo estoy usando ese pueblo pagano. Porque yo tengo el control no solo sobre mi pueblo, tengo el control sobre todas las cosas creadas. Yo soy Dios y yo tengo el control. Y el Señor estaba usando a ese pueblo para eso. Pero hermano, saber que Dios dice, yo levanto a los caldeos, saber que Dios dice que Él está usando a ese pueblo pagano para disciplinar a su pueblo, trae una buena noticia a nuestro corazón, que el Señor tiene el control absoluto, no solo de nosotros, sino de todo el mundo. Miren lo que dice el Salmo 135:6. Todo cuanto el Señor quiere, lo hace. ¡Qué expresión! ¡Qué expresión! O sea, ¿de ti podrían decir eso? Yo hago lo que quiero. No, tú no haces lo que quieres. Tú haces lo que el Señor te deja. El Señor mañana hace que pierdas las piernas y ni andas. El Señor mañana te deja ciego y no ves. El Señor mañana hace que tu corazón deje de latir y ya se acabaron tus días. El Señor mañana te infecta con una gripe y ni te levantas de la cama para ir al trabajo. No, tú y yo no hacemos lo que queremos. Somos humanos, somos débiles, somos limitados. Miren, un virus nos tiene en casa. Tiene al mundo colapsado, tiene al mundo asustado, los supermercados vacíos como si estuviéramos llegando a la Tercera Guerra Mundial, hermanos. Como si estuviéramos viviendo tiempos de guerra. La gente en colapso, ¿saben qué muestra eso? Somos débiles. No hacemos lo que queremos. Hermanos, un virus como el Zika, un mosquito, tuvo al mundo en jaque. Ahora el coronavirus tiene al mundo en jaque. Han habido gripes aviares, han habido gripes porcinas, han habido varias cosas que han tenido al mundo de arriba para abajo. ¿Por qué? Porque somos débiles. Pero el Salmo 135:6, cuando habla del Señor, dice, todo cuando el Señor quiere, lo hace. Lo hace. Él es Dios. Él hace todo lo que quiere. Y mira lo que dice, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Oh, hermanos, el Señor hace lo que quiere, no lo que nosotros queremos, no lo que nosotros le pedimos, no lo que nosotros le suplicamos, no lo que el mundo le impone, o no lo que algunos creyentes le declaran o le decretan. Miren el señorito Guillermo Maldonado. Había organizado una cruzada de milagros, de sanidades, de poder sobrenatural y la ha cancelado por el coronavirus. No, hermano, en serio.
Yo entiendo que nosotros, que para ellos somos gente de poca fe, hemos cerrado la iglesia cumpliendo las normas y por cuidado de nuestros hermanos. Pero ya que te jactas, señor Maldonado o señor Joel Austin, ya que os jactáis de tener dones para curar toda enfermedad, ya que os jactáis de que nada malo llega a vuestras vidas, ¿por qué no lo habéis hecho? ¿Por qué no habéis hecho vuestra campaña sobrenatural de milagros y curas? Porque sois unos farsantes, y es la realidad, esa gente es farsante, son mentirosos, son herejes, son anticristos de nuestro tiempo, enemigos de la cruz, enemigos del evangelio, falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores, lobos vestidos de piel de cordero. Hermano, porque si no lo harían, ¿verdad? Si tuvieran ese poder sobrenatural que ellos dicen, lo harían. Pero no pueden ni siquiera ellos hacer lo que quieren. Y ahora también están en sus casas, algunos haciendo también transmisiones en vivo. Pero Él sí, el Señor sí. Todo cuando el Señor quiere, lo hace. Mira cómo lo dice Isaías 46:10. Que declaro el fin desde el principio y desde la antigüedad lo que no ha sido hecho. Es decir, Dios tiene un plan trazado, una historia trazada. Declaro el fin desde el principio. Desde el principio yo ya tengo el fin escrito. ¿O acaso tú crees que tu vida se va de las manos de Dios? ¿O acaso tú crees que tu vida se descontrola de las manos de Dios? ¿O acaso crees que la historia se va de las manos de Dios? No, el Señor dice, yo declaro el fin desde el principio. Cuando las cosas empiezan, yo ya sé cómo van a acabar, porque yo las he escrito, yo las he determinado, yo soy Dios. Mira lo que dice, yo digo, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Salmista dice, el Señor todo lo que quiere hace. Isaías dice, mi propósito será establecido y todo lo que quiero realizaré. Así que el Señor, hermanos, no está inactivo. El Señor a veces obra de maneras que no conocemos, de maneras que no entendemos, pero el Señor es soberano y Él hace lo que quiere. Y debemos recordar que todo lo que el Señor hace, aunque no nos lo parezca, su voluntad siempre es buena, agradable y perfecta. Vamos al segundo punto. Muchas veces los caminos de Dios, la obra de Dios es mal interpretada. A través del mensaje de personas, por ejemplo, religiosas, de personas de fe, muchas veces es mal interpretado. Entiendan lo que les voy a decir. Versículo 5 dice, mirad entre las naciones, observad, asombraos, admiraos, porque haré una obra en vuestros días que no creeríais si se os contara. Haré una obra en vuestros días que no creeríais si se os contara. Muchas veces el pueblo de Dios es el pueblo que no entiende o que malinterpreta el obrar del Señor. El pueblo de Dios, sobre todo en nuestros tiempos, cree que solo las cosas que vienen de Dios son siempre agradables. En nuestros tiempos creen que la enfermedad es del maligno, la salud es del Señor, que la abundancia es del Señor y la escasez es del maligno. Que cuando las cosas están bien es del Señor, que cuando las cosas son desagradables es del maligno. Que cuando las cosas salen como quiero es del Señor y que cuando las cosas salen diferentes es del maligno. Vivimos en un tiempo en que la gente es tan hedonista, tan egoísta, tan ególatra, tan ombligocéntrica. Y digo ombligocéntrica porque vivimos mirando nuestro propio ombligo. Que si no van las cosas como me gusta, que si no salen las cosas como me agrada, no, Dios no está haciendo nada, Dios me ha dado la espalda, ese Dios no es así. A mí hay mucha gente que cuando predico de la ira de Dios, del juicio de Dios, del castigo de Dios, la gente dice, no, te falta amor, ese no es mi Dios es bueno, mi Dios es amor, mi Dios es misericordioso y el mío también, mi Dios es bueno, pero no es solo bueno. Mi Dios es misericordioso, pero no es solo misericordia. Mi Dios es amor, pero no es solo amor. Mi Dios es justo. Mi Dios es santo. Mi Dios se ira. Mi Dios castiga. Mi Dios disciplina. Mi Dios es puro. Mi Dios es recto. Mi Dios es perfecto. Mi Dios no es solo las cosas que a mí me agradan. Mi Dios es todo lo que la Biblia dice de mi Dios. Y el Señor muchas veces obra de maneras que no nos agradan. Y a lo largo de la historia, ¿cómo Dios levantaba a los profetas? Muchas veces con mensaje de juicio, de castigo, de disciplina. Y no solo contra el mundo, sino contra el pueblo de Dios. El Señor muchas veces ha mandado cosas desagradables al pueblo de Dios.
¿Qué quiero decir con eso, hermano? Que a veces las cosas que te pasan, que no te agradan, pueden ser la mano de Dios que quiere acercarte a Él. Hermano, ¿te has dado cuenta que son los momentos más duros de nuestra vida los que mejor cambian nuestro carácter? Cuando nosotros pasamos por la escasez, nos volvemos más dependientes del Señor. Cuando nosotros pasamos por momentos difíciles, nos hacen entender que somos débiles, que somos orgullosos, nos vuelven más humildes. Cuando nos creemos la estrellita de la iglesia y vemos que otros crecen y a mí las cosas no me salen bien, el Señor nos empieza a enseñar que no somos necesarios, que no somos tan importantes, que no somos tan imprescindibles como creeríamos y que simplemente somos hombres, somos personas, somos seres humanos débiles. Sí, hermanos, muchas veces las cosas que nos duelen, las cosas que no son tan agradables, son cosas que el Señor permite para trabajar con nuestro corazón y para trabajar con nuestro carácter, para hacernos más humildes, para hacernos más misericordiosos, para hacernos más mansos, para tener más fe. Hermano, muchas veces el Señor nos ha de pasar por el desierto para formar nuestro carácter a la imagen de Cristo. Pero muchas veces el pueblo de Dios, cuando pasan esas cosas, se rebela, reclaman contra el Señor o contra su mensajero. Muchas veces contra su mensajero. El pueblo de Dios odiaba a los profetas porque era el mensajero de Dios. Muchas veces pastores que predican la verdad, que corrigen al pueblo, que le dicen a una joven, no, mira, tú eres muy soberbia, eres muy orgullosa, ya buscan otra iglesia, buscan otra cosa. ¿Por qué? Porque no quieren aceptar al mensajero. Pero en el fondo el problema no es con el mensajero, es con el mensaje. Y el mensaje viene de parte de Dios. Y muchas veces cosas llegan a nuestra vida y pasan para hacernos más parecidos a Cristo. Porque, hermano, el Señor cuida de su pueblo, cuida. El Señor bendice a su pueblo, lo bendice. El Señor ama a su pueblo. Pero lo ama tanto que muchas veces el Señor lo disciplina. Lo disciplina. Mira que dice Hebreos 12, 6 y 7. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. El Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Esto es igual a uno de los proverbios que aparecen en la Escritura que exactamente dice eso. Es para vuestra corrección que sufrís. Es para vuestra corrección que sufrís. Se dirige al pueblo, se dirige a hermanos en la fe y le dice que están sufriendo y que están sufriendo para su corrección. Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no discipline? O mira, por ejemplo, Job. El libro de Job, el capítulo 5 y el versículo 17 dice, he aquí, cuán bienaventurado es el hombre a quien Dios reprende. No desprecies, pues, la disciplina del Todopoderoso. No desprecies, pues, la disciplina del Todopoderoso. Entonces, habla de que el pueblo llega a momentos en los que sufre por su corrección. Y habla de gente que es bienaventurada porque es reprendida por Dios. Así que, hermano, cuando el Señor nos está disciplinando, porque el Señor no maltrata a sus hijos, los disciplina. El Señor no está juzgando con odio ir a sus hijos, los está reprendiendo como un padre a un hijo que ama. Cuando las cosas malas llegan a nuestra vida muchas veces, cuando las cosas malas llegan muchas veces al pueblo de Dios, es porque Dios nos disciplina. Es como un padre. Si tu hijo está caminando de manera desordenada, ¿no vas a hacer nada? ¿Lo vas a dejar? ¿Lo vas a dejar? Si tu hijo empieza a tomar caminos equivocados, amistades equivocadas, rumbos equivocados, ¿no lo vas a disciplinar? La Biblia dice que el padre que no disciplina a su hijo es que no lo ama, que no lo ama. Así sería Dios. Si el Señor no nos disciplinara por nuestro bien, no nos amaría. Pero una de las maneras en que Dios muestra amor por su pueblo es su disciplina. Pero muchas veces la manera de trabajar del mundo, la manera de trabajar de Dios, es una manera que al pueblo de Dios no le agrada y se rebela contra Dios y protesta y reclama. ¿Cuántas veces yo me encuentro como pastor en la iglesia personas que se tiran 2-3 semanas que apenas vienen a la iglesia y no, estoy pasando por un mal momento? ¿Saben qué es un mal momento? No salen las cosas como me gustan, pastor. Las cosas no salen como yo quiero.
El Señor no me da el trabajo que quiero, no me dejas crecer en la iglesia, no estoy sirviendo como quiero, no hago lo que quiero, no vivo como quiero, el dinero no llega, todo lo quiero. Y como no sale lo que yo quiero, pues me quedo como un niño en la casa, enfadado, no quiero congregar, no quiero hacer nada, y que venga la iglesia y me mime, y que venga la iglesia y me consienta, y que venga el pastor detrás de mí como un niño consentidito y me traiga de nuevo a la iglesia y me abracen todos y me consientan un poco, porque lo que quiero es atención, quiero que me hagan caso. Hermano, el orgullo te va a matar, la soberbia te va a matar, deja de mirar tu ombligo. El creyente pasa por momentos difíciles, pero ¿saben por qué hay que seguir adelante? Creen que los pastores no tienen momentos difíciles. Y me voy a quedar en casa, iglesia, hoy no voy a la iglesia, me siento mal, estoy triste, el Señor no hace lo que me gustaría, los hermanos no me miman, he ido de viaje y no me han escrito, he estado en el hospital y se han olvidado, nadie me ha felicitado por mi cumpleaños, nadie me escribe, nadie me busca. Yo vengo a la iglesia el domingo, hermanos, voy a predicar, pero antes, ¿por qué no me llaman? En esta iglesia falta amor. No, hermano, vive para dar a los demás, vive para servir a los demás, no busques nada de la gente para ti. No esperes que te den nada. Ama incondicionalmente. Sirve incondicionalmente. Llámalos tú. Ves a verlos tú. Ámalos tú. Abrázalos tú. Cuídalos tú y deja de reclamar de lo que no te dan. Eso es lo que hace el mundo. El mundo es, mientras me cuiden, estoy con ellos. Cuando no me cuiden, busco otros. El mundo funciona según sus intereses. Pero nosotros, nada hagáis por egoísmo o vanagloria, sino que hagamos las cosas que por los demás, por amor al prójimo, considerando a nuestros hermanos como superiores a nosotros mismos. Debemos mirar a Cristo y ver qué hizo Él. Él se dio incondicionalmente. Él se entregó por amor a nosotros y no fue reclamando, oye, es que uno me ha traicionado, otro me ha negado y hasta, mira Tomás, hasta el final me ha creído en mí, vaya discípulos tengo, pues ya sabes qué, yo ya no muero por esta gente, porque no me cuidan, porque me dejan de lado, porque no me hacen caso, porque me traicionan, porque... No, Él se dio y lo debemos imitar nosotros, hermano. Ama aunque no te amen, ve a la iglesia y si no te saludan, saluda tú, y si no te hacen caso, ve tú, y si te dan la espalda, abraza, y si no te dan la mano, dale tú, relaciónate tú, involúcrate tú, deja de mirar tu ombligo, te va a matar el orgullo, te va a dejar solo, te va a abandonar, tu orgullo te va a dejar excluido en tu casa, alejado de todo el mundo. Date tú a los demás. Ama sin esperar recibir nada a cambio. Ama incondicionalmente. Y hermano, mira lo que dice el Señor. Voy a hacer algo que si os lo contaran no creeríais. Se lo está diciendo al pueblo. Voy a usar a los caldeos de una forma que si os contaran no creeríais. Porque el pueblo de Dios muchas veces, Dios hace cosas que el pueblo ni entiende, ni comprende y reclama. Pero ¿saben qué dice el Señor? Que muchas veces esas cosas las hace por un motivo, porque nos ama como a hijos y nos disciplina. Y el hombre que es reprendido por Dios es bienaventurado, es dichoso, porque el Señor no disciplina a cualquiera, disciplina a su pueblo, disciplina a sus hijos, disciplina a aquel que ama. Y por otro lado, no solo el pueblo de Dios a veces reclama y no entiende cuando el Señor hace según qué cosas, sino el mundo también. El mundo también. Miren el versículo 11. Entonces pasará como el viento y seguirá, y se le tendrá por culpable, porque hace de su poder su Dios. Hace de su poder su Dios. Mira lo que dice que le pasará a los caldeos. Los caldeos hacen de su poder su Dios. Los caldeos no se daban cuenta que el Señor los estaba usando. Estaban siendo marionetas del Señor. Estaban siendo usados para los propósitos de Dios. Los caldeos estaban siendo usados por Dios, pero ellos se creían que eran los dioses de este tiempo, que nadie podía con ellos. Y muchas veces el Señor hace cosas que hace que gente incluso se llene de orgullo y de soberbia creyendo que son los grandes gobernantes del mundo. Hermanos, muchos de estos gobernadores, muchas de estas personas que ahora creen que gobiernan el mundo, creen que el mundo está bajo su poder y bajo sus manos, un día entenderán que solo fueron instrumento del Señor, que el Señor es el que gobierna, que el Señor es el que manda, que el Señor es el que dirige todas las cosas, que el Señor es el que gobierna todas las cosas, que el Señor es el que obra sobre todas las cosas. Y un día estarán delante de Él y se darán cuenta que ellos solo creían que gobernaban, pero que Dios desde su trono gobernaba absolutamente todo. Vamos para terminar a leer los versículos 12 al 17, para que podamos reconocer entonces nuestra condición ante Dios y la condición de Dios sobre nosotros.
Versículos 12 al 17 dice, ¿no eres tú desde la eternidad, oh Señor, Dios mío, Santo mío? No moriremos. Oh Señor, para juicio lo has puesto tú, oh roca, lo has establecido para corrección. Muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión. ¿Por qué miras con agrado a los que proceden pérfidamente y callas cuando el impío traga al que es más justo que él? ¿Por qué has hecho a los hombres como peces del mar, como reptiles que no tienen jefe? A todos los saca con anzuelo el pueblo invasor, los arrastra con su red y los junta en su malla. Por eso se alegra y se regocija, por eso ofrece sacrificio a su red y quema incienso a su malla, pues gracias a ella su pesca es abundante y suculenta su comida. Vaciará pues su red y seguirá matando sin piedad a las naciones. Habacuc mira al Señor y dice, Señor, no moriremos, porque tú eres nuestro Redentor, tú eres nuestra roca. Pero de golpe empieza a decir, Señor, pero míralos, obran pérfidamente y los dejas, obran injustamente y los dejas. ¿Te das cuenta? Habacuc parece que levanta la voz y dice, Señor, eres soberano, nuestra roca y nuestra fortaleza. Luego vuelve a hablar y dice, Señor, pero está todo descontrolado. Luego vuelve a hablar y dice, Señor, pero tú eres Redentor nuestro, roca nuestra, Señor nuestro, no moriremos. Pero luego vuelve a hablar y vuelve a decir, Señor, pero el injusto reina, el impío gobierna, el impío mata, el impío hace lo que quiere. Y se está llenando su red de su maldad con sus sacrificios. ¿Te das cuenta? Habacuc está, por un momento parece, confía en Dios, desconfía, confía, desconfía, confía, desconfía. Está así. Está en un estado tan crítico en el que su mente le dice una cosa, su corazón le dice otra. Cuando mira las escrituras, Habacuc mira la palabra y dice, no, Dios es soberano, Él es nuestro Dios. Mira la situación, pero esto está descontrolado. Mira la palabra, pero Él es soberano. Mira, pero parece que no lo es. Mira la palabra, pero reina. Pero parece que reinan los caldeos. Pero el Señor es bueno, pero parece que nos hace mal. Pero el Señor quiere justicia, pero permite la injusticia. Está en un bucle. Ha entrado en un momento tan complicado, tan difícil, que parece, no, Señor. Y a veces pasa, ¿verdad, hermanos? A veces pasa, ¿verdad? A veces pasa que nosotros estamos viviendo situaciones que por un lado tenemos la certeza de cosas y por otro lado a la práctica se nos van de las manos. ¿Te has dado cuenta que muchas veces damos muchos consejos a las personas, pero cuando esos consejos los tenemos que aplicar a nuestra vida no somos tan buenos? Cuando hay una persona que está mal, nosotros vamos, ten fe, confía en el Señor, ven a la iglesia, busca al Señor, congrégate con nosotros. Cuando nos pasa a nosotros nos aislamos. Porque muchas veces entramos como Habacuc, como seres débiles, como seres pequeños. Entramos aquí y nos encontramos ¿de qué manera? Nos encontramos, por un lado, encontramos lo que creemos y por otro lado la situación que vivimos y entramos en una especie de colapso difícil. Así que déjame decirte una cosa, hermano. Hay momentos en la vida del creyente, hay momentos en la vida de nuestra caminar con Cristo, en nuestra fe, en que eso nos pasa. No creas que no eres un hombre de fe o una mujer de fe porque pasas por esos momentos. A lo mejor tú dices, no, pastor, mire, yo no tengo fe porque, miren, esta prueba me ha desbaratado, esta prueba me ha descontrolado un poco, esta prueba me ha dejado mal, esta prueba no la he conseguido superar y me encuentro mal, pastor, y dudo de mi fe en el Señor. Y ¿sabes qué? Sí, no es la actitud más correcta, pero eso es ser humano. Ser creyente no significa que todo lo vamos a enfrentar con una sonrisa. Ser creyente no significa que el gozo del Señor va a estar presente las 24 horas del día. Quien te diga eso miente. Díselo a esa persona cuando su hijo lo atropelle un coche, a ver si tiene el gozo del Señor. Hay momentos muy difíciles que nos descontrolan. Somos débiles, hermanos. No podemos olvidar eso. Somos pequeños. No somos superhéroes. No somos los X-Men evangélicos. Esto no es la Liga de la Justicia evangélica. Somos seres humanos, pequeños, frágiles, redimidos por el Señor. Y lo que demuestra todo eso es que debemos depender de Dios, incluso cuando las cosas se descontrolan. Así que si tú estás quizá viviendo un momento de tu fe, un momento de tu vida en que lo que sabes y lo que sientes está como contradiciéndose, sigue buscando al Señor. Sigue orando, busca a tus hermanos, lee la palabra, cántale alabanzas. Y el Señor va a ir trabajando para fortalecer tu fe, para que cada día estés más centrado en Él y puedas superar esas circunstancias. Pero no te sientes mal, no te sientes mal porque estás pasando por momentos difíciles.
No te sientes mal porque estás pasando por momentos duros que no comprendes. No pienses, es que yo conozco a ese hermano, madre mía, le falta andar por el agua y yo así tan débil. No, hermano. Sí es verdad que hay gente que tiene una fe muy fuerte y gloria a Dios por ellos, porque muchas veces nos fortalecen a nosotros. Pero hay gente que tiene una fe más débil y también la fe se va trabajando, la fe hay que ejercitarla, la fe hay que ejercitarla en comunión con los hermanos, en oración, en palabra, en alabanza, pero no abandones el camino, no te quedes en casa, no te aísles de las personas, no creas que el Señor te ha desamparado, sigue buscando a Dios. Sigue buscándolo, aunque te sientas desamparado, desanimado, aunque sientas que tu fe está débil hasta lo sumo, busca al Señor, no te vengas abajo. No te vengas abajo, sigue buscando a Dios. Porque mire, el texto acaba así, ¿verdad? Mira el versículo 17, vaciará pues su red y seguirá matando sin piedad a las naciones. El versículo 17 acaba de esa forma. Parece que acaba todo descontrolado, parece que acaba con un Habacuc dudoso, parece que acaba con un Habacuc que está sufriendo, pero si seguimos leyendo el libro de Habacuc, vemos como el Señor trabaja con Habacuc. Trabaja con el corazón de Habacuc. Y así en los momentos difíciles, si tú vas buscando a Dios, el Señor va a ir trabajando tu corazón. Y Dios quiera, y yo le pido al Señor que te lleve a donde llevó a Habacuc. Y tú dirás, pastor, ¿dónde llevó a Habacuc? Habacuc sigue viendo todo eso. Empieza a entender que Dios, a pesar de que parece todo descontrolado, es soberano y tiene todo bajo control. Y Habacuc, cuando llega al capítulo 3, leemos lo siguiente en los versículos 17 al 19. Aunque la higuera no eche brotes, ni haya fruto en las viñas, aunque falte el producto del olivo y los campos no produzcan alimento, aunque falten las ovejas del aprisco y no haya vacas en los establos, con todo yo me alegraré en el Señor, me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor Dios es mi fortaleza. Él ha hecho mis pies como los de las ciervas y por las alturas me hace caminar. Y por las alturas me hace caminar. ¿Cómo acaba Habacuc? Reconociendo una cosa, mi gozo está en Cristo, mi gozo está en el Señor. Aunque la higuera no florezca, aunque no haya animales en el aprisco, en el granero, aunque en el establo no haya alimentos, aunque no haya nada, aunque todo esté mal, yo me alegraré y me regocijaré en el Dios de mi salvación. El Señor fue trabajando con Habacuc hasta un punto que Habacuc entendió que todo parecía descontrolado, pero su corazón estaba centrado en Dios. No mires las circunstancias, mira al Dios que está por encima de las circunstancias. Dios no ha prometido que todo va a ser fácil, Dios no ha prometido que todo va a ser agradable, Dios no ha prometido que todo va a salir como queremos, pero Dios promete que Él está bajo control, todo está bajo control de Él, y Dios promete en Cristo que Él está con nosotros todos los días. Entonces, que podamos terminar como Habacuc, a pesar de estos momentos difíciles. A pesar de lo que está pasando en el mundo ahora, diciendo, Señor, ¿sabes qué? Aunque hayan guerras, aunque el mal se expanda, aunque la apostasía haya llegado a la iglesia, aunque el virus se esté expandiendo, con todo yo me alegraré en ti, en el Dios de mi salvación. Pon los ojos en Dios y no pongas los ojos en las cosas que pasan. Si solo te enfocas en lo que pasa en esta tierra, tu fe va a ir menguando. Pon tus ojos en la palabra, pon tus ojos en la promesa del Señor, pon tus ojos en el Señor, pon tus ojos en su trono, en su soberanía, y encuentra el gozo que encontró Habacuc sabiendo que Dios tiene todo bajo control. Mira a Pablo cuando dijo, aprendí a gozarme en la abundancia, aprendí a gozarme en la escasez. Pablo aprendió a gozarse cualquiera que fuera su circunstancia. ¿Por qué? ¿Qué le dice a los filipenses? Regocijaos en el Señor. Otra vez os digo, regocijaos. Y eso lo escribe desde la prisión. Estando encarcelado, le dice a los filipenses, gozaos en Cristo. No miréis la prisión, no miréis el dinero, no miréis la nevera, no miréis las circunstancias, la enfermedad, las situaciones. Mirad a Cristo, mirad a Cristo, mirad a Cristo. Y que su gozo esté en Dios. Y hermanos, yo quiero terminar con un llamado al creyente. A pesar de todo lo que pase, ¿saben qué? Podemos morir mañana. No por el coronavirus, que quizás sí, pero podemos morir atropellados, podemos morir de un infarto, podemos morir de ancianos, pero mañana puede ser nuestro día, hoy puede ser nuestro día. Pero tenemos una confianza. Romanos 8, 38 y 39 dice, porque estoy convencido
de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni lo presente ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y yo termino diciéndote dos cosas. En primer lugar, la muerte no nos separa de Dios. Para nosotros la muerte no es un final triste. Para nosotros la muerte no es un mal final. Para nosotros la muerte no es algo que está pasando y que decir, ay, estoy llegando al final de mis días, todo está acabando, todo está terminando, la muerte está llegando. ¿Y qué te espera después de la muerte? ¿La gloria eterna? ¿Un lugar donde no hay lloro, donde no hay tristeza, donde no hay lamento, no hay enfermedad porque ya no hay pecado? Una eternidad maravillosa y gloriosa en Cristo. No, la muerte no es el final. La muerte no nos puede separar del amor del Señor. Ni el coronavirus, ni las guerras, ni las hambrunas, ni las pestes, nada. Nada nos puede separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en segundo lugar, hermanos, ¿habéis visto cómo el Señor ha descargado su ira sobre su pueblo por su pecado usando a los caldeos? Hermano, ahora yo te hago una pregunta. ¿Qué merecíamos tú y yo? ¿Qué mereceríamos tú y yo? Igual que el pueblo por su pecado, el Señor lo castigó a través de los caldeos. ¿Qué merecíamos tú y yo por nuestro pecado? Merecíamos la muerte. ¿Y por qué el Señor no nos castiga a nosotros? ¿Por qué el Señor no derrama su ira sobre nosotros? ¿Por qué el Señor no hace mil cosas para ahora matarnos y aniquilarnos por nuestro pecado? ¿Por qué, hermanos? Y esa es la noticia más gloriosa. Porque esa ira y ese castigo cayó sobre Cristo. Sobre Cristo. Mira, lo que nosotros debemos temer no es el coronavirus. Lo que el mundo debe temer no son las guerras. Lo que el mundo debe temer es que después de la muerte hay un juicio, delante del que todos vamos a comparecer. Y pueden haber dos situaciones. Una, que la ira de Dios caiga eternamente sobre ti por haber confiado en ti mismo y haber sido una persona que ha estado rebelada contra Dios. O, en segundo lugar, que hayas puesto tu fe en Cristo, te hayas arrepentido de tus pecados, los hayas abandonado y hayas vivido para la gloria de Dios. Y entonces, aunque la muerte llegue aquí por el coronavirus, o la muerte llegue por una guerra, o te atropelle un coche, o te dé un infarto, te vas a presentar delante del Señor y vas a tener una eternidad gloriosa, porque la ira de Dios ya no habrá caído sobre ti, sino sobre Cristo. Y la justicia de Cristo estará sobre ti. Justificados por gracia, justificados mediante la fe en Cristo Jesús. Y ahora el Señor nos mira y en vez de derramar toda su ira contra nosotros, ve una justicia que es de Cristo sobre nosotros. Una justicia que no tenemos, porque somos malvados y pecadores, pero por la cual hemos sido revestidos mediante la fe al arrepentirnos de nuestros pecados y creer el Evangelio. Así que, hermanos, el coronavirus no es el final. La guerra no es el final. No nos alarmemos. Tengamos paz. Seamos luz en el mundo. Sal en esta tierra. Cumplamos la gran comisión y recordemos siempre, Dios es soberano y tiene todo bajo control. Y aunque la muerte llegara, si así Dios lo quiere, no es el final para nosotros, porque ni la muerte puede separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. La gloria nos espera por haber creído en Cristo. Y si tú no has creído, te animo a arrepentirte de tus pecados y creer, para que toda la ira de Dios esté en Cristo y no esté mañana derramada sobre tu propia vida en la eternidad. Oremos y demos gracias al Señor por su palabra. Padre, te agradecemos por este tiempo compartido con nuestros hermanos, por tu soberanía gloriosa. Ayúdanos a tener fe, Señor. Ayuda a los hermanos que ahora están con miedo, a los hermanos que pueden estar asustados, a los hermanos que como Habacuc pueden estar en una situación en la que no entienden lo que está pasando, Señor. Ayúdales a confiar en ti. Ayúdales, Señor, a verte a ti y no ver las circunstancias, a no ver los problemas y a recordar, Señor, que tú estás en tu trono gobernando absolutamente todas las cosas. El coronavirus no se escapa de tus manos como nada se escapa de tus manos. Y todo lo que usas, Señor, lo usas para un bien, para tu gloria, para formar nuestro carácter a la imagen de Cristo. Ayúdanos a buscarte estos días, a aprender qué quieres decirnos, Señor. ¿Qué quieres hacer con nosotros? Acercarnos más a ti y danos fe y confianza en medio de estas situaciones difíciles y danos la fuerza y el coraje para hablar de ti, Señor, a las personas en medio de estas situaciones de pánico que podemos usar, Señor, para predicar el Evangelio y que muchos, Señor, se conviertan para honra y gloria tuya. Gracias por todos los hermanos que se han conectado o que podrán ver este vídeo después, Señor. Gracias por cada uno de ellos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén.
Hermanos, hasta aquí nuestra reunión, nuestro tiempo de devocional. A los hermanos de Caminando por Fe, espero verlos pronto, ya los extrañamos mucho. A los hermanos de otras iglesias, pues espero que se hayan edificado con la palabra de hoy. Y hermanos de otros países, que sé que es de madrugada, que son las 5, las 4, las 6, hermanos, pues gracias por haberse despertado tan temprano para compartir juntos esta palabra y este tiempo. Que el Señor los siga guardando, cuidando, y que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos y cada uno de ustedes. Los amamos.